La mañanera de Ángel Dominical. Hoy voy a comentar con usted algunos detalles que para algunos podrían parecer chuscos, pero yo los veo como parte de una gran tragedia. Son, vamos a decir, alguna especie de viñetas dispersas, pero que pintan de una manera objetiva y preocupante este gobierno. Un tema para domingo, ligero, tranquilo, ¿para qué le cargamos algo, diría alguien, triste ante la situación? Muy bien, mire, yo no sé si se enteró usted de una noticia donde en un avión, no sé de qué aerolínea, volando el presidente de la República, entonces la nota puede parecer nimia, sin mayor significación, pero dice mucho de la tontería que son o que representan estas personas que rodean al presidente. Seguramente recuerda usted el incidente donde al presidente lo insultaron de la forma más procaz que se puede insultar a un mexicano, mentarle la madre. Pero sabios los que lo rodean, se les ocurre una idea genial, que en el vuelo donde vaya el presidente se prohíbe la venta de alcohol. Eso de venta de alcohol no es como antes en los vuelos donde había champaña, coñac, etc. No, ahora hay nomás tequilita, quizá en algunos mezcal y cervezas. La mayor parte de las veces calientes, porque no tienen la idea de que la cerveza debe tomarse bien fría. Bueno, entonces, en este vuelo que creo que iba rumbo al sureste, ya ve que anda por allá, ahorita diremos en qué, se les ocurre, algunos iban en ese vuelo, varios integrantes de lo que hoy no existe, pero que sí existe, el Estado Mayor. Personas con el clásico corte de pelo militar, como simples pasajeros, pues buscando con eso amedrentar o detectar a alguien que pudiera querer ofender al presidente y ellos llegar ahí con sus artes dominadas, agarrarle el pescuezo a alguien o vaya usted a saber, ¿verdad? Entonces les ocurre esa idea genial, la cual la aerolínea acepta sin chistar que no se venda alcohol en el vuelo. Quizá, decía la nota, para que los pasajeros no se pongan acá medio alegrones y les dé por recordarle al señor presidente a su progenitora. La verdad es que estas personas, empezando por el presidente, no entienden de qué se trata. No se dan cuenta de la magnitud de la tragedia y el rechazo que ésta ha generado entre amplios sectores de la población hacia el responsable, no único, porque hay una bola de serviles a su alrededor que se pliegan a sus ocurrencias, pero al gran responsable, diríamos, de esta tragedia, el mismísimo presidente de la República. Luego tenemos otro detalle que también, pues, podría parecerle a muchos chusco. El presidente de la República no es un hombre acostumbrado al trabajo de oficina, analítico, revisar expedientes, tarjetas informativas, estudios en torno a tal o cual situación política o algún proyecto de inversión, el concentrado, ingresos, egresos, el saldo final, cálculo de la tasa interna de retorno, etcétera, etcétera. Eso al presidente no se le da. Pero tampoco se le da reunirse con sus principales asesores en materia económica o en materia política, educativa, de salud, lo que antes se daba en llamar los diferentes gabinetes. Al presidente no se le da eso de analizar en la discusión, llegar a conclusiones, modificar el contenido de tal o cual política pública. Eso no es del presidente.
Pero si él decidiera quedarse en la Ciudad de México, ¿qué haría? Pues no se le conoce que sea un hombre apegado a la cuestión familiar, de partir con su hijo menor, con su señora esposa, quizá en un acto un tanto populista salir los tres a comer a un restaurante o ir a visitar un museo. Hoy están cerrados o parcialmente, pero lo que sea, pues. Entonces, ¿qué hace el presidente para evitar tener que estar ahí en Palacio y a fuerza de eso sentado en el escritorio? ¿Y ahora qué hago? Pues aquí, ¿qué hago? Y conociéndolo sus colaboradores como lo conocen, pues dicen qué bueno, que mejor se vaya, porque si no, ahí nomás nos va a insultar, porque es muy propenso, inclinado el presidente, a tratar de manera despectiva y grosera a sus colaboradores. Entonces dicen qué bueno que se vaya. Sí, el único problema es que estos que los rodean, los de comunicación, son tan ineptos que no han inventado una excusa aceptable, dado el nivel de ignorancia e incapacidad intelectual del presidente, y dicen, en una visita de inspección, de supervisión, dicen, a la construcción del Tren Maya. Y dice uno, a ver, cuando el presidente de la República estudió ingeniería civil con una especialización en ferrocarriles, entendido de líneas férreas? Jamás. No sabe ni agarrar una pala de esas de albañil, no sabe. Y va a supervisar las obras de la construcción del Tren Maya. ¿Qué va a supervisar? Nada. Cuando habla uno de que un profesional va a supervisar una obra o el desempeño de alguna institución, de alguna entidad gubernamental o algún hospital, pues uno esperaría que fuera una persona informada en ese tema, con los conocimientos mínimos que le permitirían alguna opinión o una pregunta precisa de tal o cual aspecto, etc. Pero el presidente López no es así. El presidente López, sus conocimientos versan solamente de los clichés acedos que aprendió en el sexenio de Echeverría en esos años, los 60 y en los años 30, el petróleo es nuestro y corre por las venas, etcétera, etcétera. El presidente nunca intentó, y de haberlo hecho no le habría entendido al asunto, actualizarse en las grandes transformaciones que se han registrado en la economía en el mundo, no solo en México, en la extensión o popularización de la democracia en el mundo, tampoco. A él lo que le interesa es el gobierno unipersonal, el control absoluto de los tres poderes de la Unión. Eso es lo suyo. Entonces, cuando dicen que va a supervisar la de esas, no pasa de ser eso una simple y burda maniobra para justificar que el presidente no permanezca en la Ciudad de México, o en su palacio o en el anexo del palacio donde él vive y pernocta ahí. Y la última, que ya parcialmente la comenté en la mañanera de ayer, es estas vallas que sale ahora la anticientífica Sheinbaum, que es el títere de ese titiritero que es López, sale a decir, es que los monumentos nacionales deben protegerse. Y dice uno, a ver, hasta ahora se les ocurrió. ¿Y qué pasó con el Ángel de la Independencia hace algunos meses? O las pintas, el principio de destrucción y daño del hemiciclo a Juárez, en Bellas Artes, en edificios en el centro histórico, en las calles de Madero, de 5 de Mayo, etc. Los muros de Palacio, no. Solamente ahora, cuando se celebrará mañana lunes, el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Y dados los antecedentes que hay por estas pifias que ha cometido el partido del presidente en relación
con la candidatura a la gubernatura en Guerrero es que quieren proteger los monumentos nacionales. Termino diciéndole lo siguiente: no hay en la historia de la humanidad barrera, muralla, muro, vallas que haya podido frenar la lucha por la libertad y la democracia o el intercambio de ideas, flujo de personas y de capital, etc. El intento más antiguo que conocemos para aislarse de una amenaza es la muralla china, que se construye a un precio altísimo en aquel entonces, buscando impedir la entrada de grupos mongoles, bárbaros, etc. Y al final no lo pudieron lograr. Pero el muro de Berlín, que algunos trasnochados todavía piensan que el muro de Berlín era para evitar que los espías y los capitalistas corruptos que vivían en Berlín Occidental o en el resto de Berlín se metieran a la capital de la República Democrática Alemana, cuando era exactamente lo contrario. Ese muro era para impedir, intento infructuoso, de que los alemanes de Berlín Oriental, como se le conocía a esa parte de Berlín, se salieran, abandonaran ese paraíso de la democracia de los trabajadores que decían que era la República Democrática Alemana. Yo nunca supe de algún habitante de Berlín Occidental que intentara cruzarse a Berlín Oriental y los guardias de Alemania Federal lo acribillaran con sus ametralladoras. Era exactamente al contrario. Ese muro tenía por objeto impedir, a partir de 1962, cuando se construye a fines de noviembre del 89, si no estoy equivocado, 27 años. Entonces dice uno, por favor, el muro de Trump es un cotorreo, ya lo suspendieron. Es decir, con esas vallas piensan que van a proteger los monumentos nacionales. No, lo que quieren es que no se acerquen ahí. Tarea inútil e infructuosa. Ya lo verá usted mañana. Va a ver el zafarrancho que va a ser. Pero así son los gobernantes autoritarios y sus lacayos, en este caso la anticientífica Sheinbaum. Pero termino diciéndole a usted, por eso votaron, eso obtuvieron. Pero ya empieza el declive, ya empiezan millones de mexicanos a darse cuenta del error que cometieron. Muchas gracias y lo espero mañana lunes, donde empezaremos en este sufrido país una semana más. Gracias.